En algunas oportunidades vivimos el presente como un lastre sobre nuestras espaldas. No tenemos la oportunidad de desarrollarnos, de expresarnos con libertad. Y no solamente eso, sino que vemos el futuro con la nuca. ¿A qué me refiero? A que vivimos cargando resentimientos, amargura, a que vivimos atrapados en rencores que no nos posibilitan ser las personas que merecemos ser. Estaremos conversando hoy, Charo y yo, sobre el perdón. Por favor, permanezca con nosotros. Qué interesante, Milton, que la palabra perdón lo que denote sea una liberación, un dejar ir, un dejar pasar. Tiene la connotación como de abrir una jaula, como quien corta una cuerda, como quien deja salir un cautivo. Y es que los resentimientos, los sentimientos negativos que giran sobre una experiencia que no es presente, que nos sucedió, a veces nos mantiene atados a una persona con la que ya no vivimos, ya no tenemos un negocio, no estamos compartiendo bienes, incluso la crianza de hijos o hijas, y sin embargo son todo ese cúmulo de malos recuerdos los que nos mantienen ligados a esta persona, produciéndonos un gran desgaste, no solamente psíquico, sino también físico. Perdonar es dejar ir, perdonar es liberar a una persona, pero en el proceso poder liberarnos nosotros de esa carga. Sin lugar a duda, fíjate que hay un texto bíblico que a mí siempre me ha llamado la atención, y es cuando Dios mismo, en palabras bíblicas, dice: yo los perdono por amor a mí mismo. Y con eso señala con claridad que es una decisión sabia, voluntaria, que no tiene que ver con que si la otra persona me hirió, me ofendió, me falló, sino tiene que ver con el hecho de que yo quiero soltar aquello, quiero vivir la vida actual y no un evento en el que me puedo quedar pegado para toda la vida. Y desde distintas perspectivas, estoy refiriéndome científicas, estoy hablando de psicológicas, y aún en términos de la mayor parte de las doctrinas religiosas, se sugiere que el perdón es sanador, restaurador y potenciador de vida. Sí, interesante el hecho que mantener un enojo a través del tiempo produzca tanto desgaste psicológico, que el enojo produzca más enojo, que es como arrancarse un grano una y otra vez, es sentir el dolor en el momento que te pasó, que te aconteció la ofensa, pero es volver a revivirlo muchas otras veces. Y esto no solamente te limita en cuanto a tu energía disponible, porque estamos gastando mucha energía recreándonos en aquello que pasó, sino que también interesante es el hecho que, como bien lo decías, resulta que es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. Si no nos nace espontáneo, sí. Vos lo que querés es ahorcar a aquella persona y la perdonás entendiendo que es un negocio para con vos misma, porque generalmente la persona que te la hizo no se acuerda, y si se acuerda te dice ¿cómo? ¿Cuándo? Yo jamás, no le interesa, de manera que es un paso no solo de obediencia, sino que es un acto de voluntad, y yo diría que es un proceso tal vez. Y un proceso, yo creo que ese es un buen punto, porque muchas veces tendemos a creer que si yo perdono, olvido. No necesariamente. Muchas veces el recuerdo permanece, pero ya aquel veneno que traía cada vez que acudía a la situación actual ya no está ahí. Sí, vamos a seguir recordando esos momentos dolorosos, pero con un significado totalmente nuevo y distinto a partir de la decisión que hemos tomado. Sí me gustaría señalar que perdón no significa que voy a tener las mismas distancias de antes, quizá me tenga que replantear distancias, no significa que ya todo está bien, voy a tener que elaborar un proceso, un duelo, pero significa que yo me libero de aquella carga que me hacía sentirme aplastado bajo el peso del rencor. Yo quisiera, ahora que hablar de la carga, hablar un poco de la ofensa, porque la ofensa es algo que dolió, es algo real, ¿verdad? Para la persona que lo sufrió, y que podría ir desde un codazo hasta una infidelidad. Ciertamente la ofensa duele, tiene mucho que ver con el significado que yo le doy al hecho. Algo importante es que muchas de las ofensas las cometemos nosotros mismos contra nosotros mismos, y a veces es más fácil que vos perdones a otra persona
que las duras recriminaciones y el duro látigo que nos damos cuando hemos cometido un error. De manera que perdón no es solamente soltar a los otros, sino también darnos ese indulto, ese beneficio, ese entender el aprendizaje también como un proceso para dejar de culparme y romper ese círculo negativo que me está compulsionando a cometer el mismo error. Claro, y darme cuenta que algunas de las cosas, de los errores que yo cometí, los cometí porque tenía el conocimiento, porque tenía las herramientas que tenía en aquel momento. Yo traté de hacer lo mejor posible y sin embargo me equivoqué. Ahora, en este momento que he madurado, que he reconocido que hay otras alternativas, yo creo que el principio de una nueva vida, el principio de replantearme las cosas, es aceptar que no he sido ni soy perfecto y que administrarme el perdón a mí mismo es sanador. A mí me gustaría, para concluir, dar una última idea, y es no se desgaste más preguntándose por qué esa persona lo hizo, por qué no lo hizo, por qué te abusó, por qué te agredió, sino más bien entender que hay gente que no puede dar lo que nunca recibió. Claro. Hay personas de las que no puedes esperar un cambio porque no quieren ese cambio. Pero liberar a la persona, tomar distancia. Ahora, cuando la ofensa amerita una denuncia, por favor ponga la denuncia, porque usted perdona, pero las consecuencias legales es importante que sigan adelante. Y eso es, hay que clarificarlo, porque a veces suponemos que perdón es hacernos como que aquello no sucedió, y entonces caemos en una cultura de impunidad, en donde no hay aprendizaje y no hay justicia. Es nuestra intención en estos espacios poder compartir con ustedes información y también herramientas que mejoren su calidad de vida. Muy importante el hecho de que usted pueda interactuar con nosotros a través de sus comentarios y sugerencias al pie del video. Gracias por buscarnos en Facebook, en Milton Rosales Asociados y Rosarse Consultoría Empresarial.